Saluditos, sean bienvenidos a un nuevo video. Recuerda activar los subtítulos en tu idioma. Y necesitamos 2 tazas o 250 gramos de harina de trigo todo uso o sin preparar, una pizca de sal, una cucharadita o 5 gramos de azúcar aproximadamente, 3 cucharadas de aceite. Luego vamos a mezclar. Seguidamente agregamos media taza o 250 mililitros de agua hirviendo. Ahora mezclamos con la ayuda de una paleta hasta que se absorba la mayor cantidad de agua y seguidamente comenzamos a integrar con la ayuda de nuestras manos dentro del tazón. Y vamos a amasar allí adentro tratando de integrar la mayor cantidad de harina. Luego nos trasladamos a la superficie de amasado, que debe estar limpia y seca. Y fíjate que me estoy trayendo toda la harina que estaba pegadita allí a las paredes del tazón, porque vamos a comenzar a amasar acá por espacio de unos 3 minutos aproximadamente. Y te recuerdo que los ingredientes siempre los encuentras en la caja de descripción de cada video. De todas maneras, si no lo ubicas, puedes escribirme en comentarios para yo copiártelos allí. Luego de 3 minutos de haber amasado, ya tenemos nuestra pieza de masa lista. Es momento entonces de llevarla a reposo. Para ello debemos engrasarla ligeramente por su superficie con un poco de aceite. Esto es para que no se reseque. Colocamos la masa dentro del tazón y la vamos a tapar para dejarla que repose durante 30 minutos aproximadamente. Luego de esos 30 minutos de reposo será momento de comenzar a estirar la masa. Vamos a hacerlo sobre la superficie limpia y seca y recuerda no volver a amasar, simplemente vamos a estirar. Y en mi caso, por tema de espacio, la voy a dividir en 2 partes. Espolvoreamos la superficie con un poco de harina de trigo, por eso te recomiendo que tengas al menos unos 50 gramos de harina de trigo adicional para el momento de estirar. Y fíjate que vamos estirando sobre la harina de trigo, a la vez vamos despegando la masa y girándola. También vamos a agregar un poco de harina de trigo sobre la superficie de esta y así seguiremos hasta llegar al grosor deseado, que en este caso será de unos 2 milímetros aproximadamente. Y te hago una observación: si como en mi caso dividiste la masa en 2 partes, el restante de la masa debes conservarlo siempre tapadito. Ok, entonces procedo a cortar la masa con un cortador circular, que en este caso medía 7,5 centímetros de diámetro. Y si trabajas con las mismas medidas que yo estoy trabajando, esta masa te puede rendir para unas 25 o 27 unidades aproximadamente. Ahora lo que sigue es comenzar a freír. Para ello debemos tener abundante aceite caliente, por lo menos unos 180 grados, y vamos a ir agregando nuestros círculos de masa. Al momento de agregar las masitas, el aceite debe estar muy caliente y puedes ir jugando un poquito con la temperatura al momento de que las vayas a sacar, es decir, baja un poquito cuando las vas a retirar y ya cuando vuelves a agregar, vuelves a subir la temperatura. El calor es fundamental para que se puedan inflar. Pero ten en cuenta que debes estar aquí pegadito al sartén porque se doran bastante rápido. Y una vez las retires del aceite, las vas a colocar sobre papel absorbente de cocina para que puedan escurrir el exceso de grasa. Si has llegado hasta este punto, te doy las gracias por seguir aquí. Te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, que actives la campana de notificaciones en la opción de todas para que te pueda llegar notificación de cualquier video que subamos en este canal. También te pido el favor de que me regales un me gusta si este video es de tu agrado, me regales un comentario diciéndome desde qué lugar estás viendo este video para saber hasta dónde están llegando. Y por último, también me ayudarías mucho presionando el botón de compartir y compartiéndolo en tus redes sociales. Ya luego de freír vamos a pasar nuestras frituras por una mezcla de azúcar con canela. La cantidad de canela será al gusto. Y para rebozarlas en esta mezcla es importante que ellas aún estén calientes para que el azúcar se pueda adherir. Sin embargo, también te las puedes comer con arequipe, con chocolate. Digamos que esto ya sería a tu gusto y elección, de acuerdo a lo que tengas también por allí disponible. Finalmente, este es el resultado.
Son unos bocados, unas frituras bastante fáciles de hacer, bastante económicas, quedan muy ricas, se disfrutan mejor estando calientitas o recién hechas. Sin embargo, también las puedes consumir luego. Eso sí, te indico que por favor las mantengas bien tapaditas. Espero que te haya gustado esta receta, que te animes a hacerla y que me cuentes cómo te fue. Ya para despedirme, te invito a que por favor toques en cualquiera de las tarjetas que te aparecen por acá en pantalla, ya que estas son sugerencias que te estoy haciendo a otros videos que creo que te pueden gustar también. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.